Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto y un honor para mí poder nuevamente estar con ustedes y compartir otro tema relacionado al compromiso y al amor a lo que somos. El tema central de esta charla es el sentido de pertenencia, también conocido como sentimientos de pertenencia. Le hemos puesto un título a esta charla que es Yo cuido de mí al cuidar al resto de los miembros de mi congregación. El propósito de esta charla es darnos cuenta de que necesitamos unos de otros para funcionar como el cuerpo de Cristo y así recibir las bendiciones de una iglesia unida. Tenemos también una base bíblica en 1 Corintios 12, 25 al 26, que dice así: para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Quiero invitarles a que iniciemos con una serie de preguntas que nos ayudarán a reflexionar. En el material de estudio que se ha compartido a los pastores, pueden anotar sus respuestas. También pueden hacer una pausa en el video y tomarse el tiempo necesario para contestar. Empecemos. La primera pregunta es: ¿qué características me identifican como un cristiano? Pregunta 2. ¿Cómo me siento por pertenecer a la iglesia Soldados de la Cruz de Cristo? 3. ¿Qué tan cómodo me siento con las normas y disciplinas que tiene la iglesia? 4. ¿Cuántos rasgos o características tengo que son similares a las de otros miembros de mi congregación? Finalmente, la pregunta 5. ¿Qué tan importantes son para mí la iglesia y los miembros de mi congregación? ¿Qué lugar ocupan en mi escala de prioridades? Hermano, hermana, si no saben con certeza las respuestas o tienen sus dudas sobre cuál es o puede ser su respuesta, le invito a escuchar esta charla sobre el sentido de pertenencia. Hemos utilizado una serie de preguntas clave para desarrollar este estudio, que son: ¿qué es el sentido de pertenencia? ¿Por qué resulta difícil desarrollar el sentido de pertenencia en la iglesia? ¿Cómo lograr el sentimiento de pertenencia? ¿Qué beneficios trae el sentido de pertenencia? Para contestar a estas preguntas, se ha clasificado o se ha desarrollado 3 bosquejos. El primero, vamos a hablar sobre ideas sobre el sentido de pertenencia. El segundo, claves para lograr cohesión y sentimientos de pertenencia. Y el tercero, la satisfacción de sentirse parte de la iglesia. Iniciemos con el primer tema: sentido de pertenencia. El ser humano es un ser social, es decir, un ser que tiene la necesidad de convivir con otros seres de su misma especie. La Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 18, nos dice: después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y así se instituyó el matrimonio y surgió la familia, como el primer grupo social al que pertenecemos. Como seres sociales, tenemos necesidades, y una de ellas es la necesidad de interrelacionarnos con otras personas. De acuerdo al psicólogo Abraham Maslow, existen 5 necesidades o niveles de necesidades humanas. Y en el tercer nivel se encuentran las necesidades sociales, que surgen cuando el ser humano ha satisfecho sus necesidades fisiológicas y de seguridad. Entonces emerge la necesidad de sentirse parte de un grupo social, tener compañía, establecer vínculos afectivos
y sentir que es parte importante de algo más o de alguien más o para alguien más. Todo esto se relaciona con lo que es el sentido de pertenencia. Revisemos algunas definiciones. El sentido de pertenencia es una necesidad humana básica. El sentido de pertenencia es la conciencia de formar parte de un grupo o comunidad. También es el reconocimiento de formar parte de algo más grande. También el sentido de pertenencia es cuando la persona siente que es una parte indispensable e integral de un sistema social. También es un conjunto de sentimientos, percepciones, deseos, necesidades, afectos, vínculos que van construyéndose a partir de las experiencias y de las prácticas cotidianas desarrolladas por las personas o los grupos en los espacios de nuestra vida. Podemos decir que nosotros los creyentes en Cristo, el sentido de pertenencia es el reconocimiento de que somos parte de algo más grande. Somos parte del cuerpo de Cristo, gracias a Dios. Como dice Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Bien, vamos ahora a desarrollar el segundo bosquejo. Claves para lograr sentimientos de pertenencia. Vamos a empezar con una serie de recomendaciones o claves importantes para lograr ese sentimiento de pertenencia. Iniciamos con la clave A, algo en común. Compartimos la fe, los principios y valores cristianos y una doctrina pura. También en nuestra iglesia tenemos una misión y visión en común. Como dice Efesios 4, del 4 al 6, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. En 1 Corintios 12, 12 y 13 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Algo en común. El siguiente punto es la F, feedback constructivo. Quiere decir una retroalimentación adecuada y amorosa que nos permita rectificar, crecer y mejorar. En Hebreos 10:25 encontramos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La exhortación es un tipo de retroalimentación constructiva. En Santiago 5, del 19 al 20, también nos dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Otra clave son las emociones compartidas. Compartir emociones genera vínculos interpersonales, lazos que nos unen a las personas. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esta es una clave para tener sentido de pertenencia. La comunicación o comunión, una comunicación basada en el diálogo, donde exista un respeto mutuo para construir relaciones sostenibles. Romanos 1, 10 al 12 nos dice, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos, esto es,
para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Otra clave es el tiempo que compartir. Necesitamos generar espacios de convivencia para conocernos y crear lazos personales. Espacios diferentes a los servicios y al culto, donde no podemos compartir más cercanamente con nuestros hermanos. Procuremos generar otro tipo de espacios donde podamos convivir y crear esos lazos personales. Salmo 133:1 nos recuerda: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. La O de orgullo. Orgullo bajo una connotación positiva, un significado positivo. Es ese sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. Se vincula al respeto y a la valoración que un hombre tiene de su propia persona o de un ser querido, algo que está relacionado a su intención de vivir de acuerdo a sus valores. En Josué 24:15 y en Filipenses 1:21 tenemos algunos ejemplos de hombres que se sintieron orgullosos de quién eran y a quién pertenecían. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pablo se expresa así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Concluimos que la clave principal para lograr el sentimiento de pertenencia a la Iglesia de Dios es el afecto, una clave para lograr ese sentimiento de pertenencia. Pasemos a nuestro tercer bosquejo, la satisfacción de sentirse parte de la Iglesia. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, los sentimientos de pertenencia a un grupo social, como la familia, la iglesia, nuestro círculo laboral, la sociedad o la comunidad, satisfacen una necesidad humana y nos habilitan para pasar al siguiente nivel, que es el de las necesidades relacionadas al desarrollo y crecimiento del ser humano. El sentido de pertenencia nos ayuda a fortalecer nuestra identidad y amar lo que somos y al grupo al que pertenecemos. El filósofo Séneca dijo: nadie ama a su patria por ser la más grande, la más rica o la más avanzada, sino porque es la suya. Y nuestro pensamiento de 1978 nos recuerda: amo a esta iglesia porque amo a Dios. Si amas a Dios, debes amar a esta iglesia porque esta es la iglesia de Dios. Di siempre: esta iglesia es mi vida y mi vida es la iglesia del Señor. La Biblia nos enseña las bendiciones que podemos experimentar cuando en la iglesia hay sentimientos de pertenencia e identidad cristiana. Podemos leerlo en Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La unidad, seguridad, bienestar, comunión, alabanza a Dios, actitudes participativas y de cooperación, entre otras, son las bendiciones que recibimos cuando hay en cada miembro de la iglesia sentimientos de pertenencia e identidad cristiana. En conclusión, finalmente es necesario reconocer humildemente que necesitamos los unos de los otros.
Usted y yo necesitamos de nuestros hermanos. El apóstol Pablo lo explica mucho mejor de la siguiente manera en 1 Corintios 12, 14 al 21. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Querido hermano, querida hermana, cuando cuidas y amas a cada uno de los integrantes de tu congregación local, estás cuidando de ti y favoreciendo el desarrollo y crecimiento espiritual y numérico de la iglesia. Recuerda que somos uno en el Señor, somos el cuerpo de Cristo. Demos ese primer paso hacia la unidad de la iglesia. Este paso se refiere a saber quiénes somos y reconocer nuestra verdadera identidad. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Agradezco al Ejecutivo Internacional esta bella oportunidad que me concedió de compartir con ustedes ideas para lograr el compromiso. Lo he hecho con afecto a todos mis hermanos y hermanas que, al igual que yo, aman a la Iglesia porque aman a Dios. Recuerden que pueden dejar sus comentarios o dudas al final de este video y con gusto yo les responderé. Hermanos, que Dios les bendiga.